vamos a ver, el pastor Cho dice, en lo que vamos a estudiar el día de hoy es, la oración trae poder sobre Satanás. Él sigue atacando la iglesia, atacando a los cristianos, ¿sí? Entonces, Juan Pablo, pon el primer slide. El pastor Cho empieza por definir quién es Satanás, ¿sí? A ver, ¿quién sabe la historia de dónde procede Satanás? Ok, yo. Alguien valiente. El Lucifer. Pero su origen, ok, Dios creó el universo y todo cuanto existe. Creó ángeles, creó el cosmos, creó arcángeles, todo lo creó. Dios mismo es la autoridad absoluta. Y Dios creó un ser muy lindo que se llamaba Luzbel, y era el que dirigía los coros celestiales. ¿Sabe qué dice la palabra? Que él mismo era espectacular, que era vestido de piedras preciosas, que él mismo era la alabanza y la adoración, y Dios le entregó a él un cargo. Él dirigía todos los coros celestiales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El pastor Cho dice, leemos en Isaías 14:12, ¿qué pasó en el corazón de él, en su ser? Dijo, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios, yo me sentaré en el monte del testimonio, yo subiré sobre las alturas de las nubes, yo seré semejante al Altísimo, ¿sí? Él se rebeló. ¿Contra quién? Contra Dios. Se rebeló contra la autoridad de Dios. Era un ser creado por Dios y Dios lo puso en una autoridad delegada para que él cumpliera cierta función. Pero en su esplendor, en su belleza, en todo lo que él controlaba, su corazón se agigantó y él se rebeló. Y ahí parten muchas cosas que hoy vamos a ver. ¿Qué pasó? El Señor lo expulsó, ¿cierto? Lo desechó. Y dice que un tercio de los ángeles cayeron, los ángeles caídos, y fueron enviados ¿a dónde? Aquí aparte de la tierra. Él opera ¿en dónde? En la potestad ¿de qué? De los aires. Muchas veces el Señor permite y hablemos espirituales, y tú puedes ver este mundo espiritual, puedes ver cómo son los demonios, son horrendos. Yo le digo a mis hijos, el Señor a veces ha permitido y yo los he podido ver, y yo le digo a mis hijos, cuando ven las películas que a todos los niños les encantan, ¿sí? Que hablan de zombies, que hablan de los vampiros, que hablan de todo ese mundo espiritual, de los demonios, sí, yo le digo, mira, eso es real. Tú te ríes, se te sube, pero es real, ese mundo espiritual es real, ¿sí? Entonces, vamos al otro slide. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. La próxima clase voy a traer premios para los que me contesten. Cuando el Señor creó al hombre, ¿con qué fin lo creó? Eso está en Génesis. ¿Y qué más? Para señorear la tierra. Más si él creó un reino. Cuando el Señor creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y creó todo y le dijo, tú vas a señorear, ¿cierto? Le dio autoridad, ¿cierto? Desde el inicio, la voluntad de Dios, ¿qué fue? Que nosotros cumpliéramos el plan y propósito de Dios para el cual fuimos creados, que es de tener señorío, poder dominar, poder tener esa autoridad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Génesis? Había un orden, ¿cierto? Que se creó Adán, luego de la cocina salió Eva, la preciosa Eva. ¿Y cuál era el plan? Adán sometido a Dios, la mujer sometida a Adán, ¿cierto? Pero sabemos que dice la palabra que la culebra, la serpiente bien astuta, que aún sigue engañando el mundo, se paró ante Eva, ¿cierto? Eso está ahí en Génesis, ¿sí? Y dijo, ¿tú quieres? ¿Quién te ha dicho? ¿Que tú no puedes comer del árbol del conocimiento? No, tus ojos serán abiertos, seréis como Dios. Y Eva fue engañada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa también con Adán? Desobedeció la autoridad de Dios. ¿Qué pasa ahí que dice la palabra? A raíz de esa desobediencia a la autoridad de Dios, el pecado entró en el mundo. Y el hombre perdió esa autoridad. ¿Qué dice el pastor Cho? ¿Cómo está el mundo ahora? Lleno de pecados.
llenos de inmundicia, ¿cierto? ¿Qué vemos alrededor? Violencia, niños secuestrados, hogares destruidos. ¿Qué es lo que estamos viendo? El reino de las tinieblas sigue operando y seguirá operando. Tú lees hasta Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, Él sigue operando. Pero hoy la palabra nos va a revelar grandes verdades que Dios está esperando en su iglesia. Porque hasta el final de los tiempos dice que se desencadenará una gran batalla entre el pueblo de Dios y los ángeles caídos y su gran gobernante, que es la serpiente antigua que sigue engañando al hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué dice aquí en Efesios 2:2? El principio básico del mundo es la rebeldía, ¿cierto? Hijos rebeldes. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Que la rebeldía, la necedad viene ligada ¿a qué? Al corazón del muchacho, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen los niños? Aún de bebés son rebeldes. Quieren hacer su voluntad, manipulan con el llanto, con la quejadera, con todo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Porque la Biblia dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, ¿cierto? Esa es la gran, ¿cómo se dice? Herencia que traemos desde Adán y Eva, ¿sí? Pero el Señor, dice el pastor Cho, sigue buscando hombres justos, mujeres justas. Vemos Noé. ¿Qué pasaba en Sodoma, Gomorra, todo lo que se vivía en ese tiempo? El Señor limpió, pero Él rescató una gran familia que le creyó y fue agradable a sus ojos. Entonces, yo quiero que hoy los principios que vamos a aplicar hoy es para la iglesia, ¿sí? Porque el Señor quiere que su iglesia se levante y retome la autoridad que ha perdido. Eso, durante yo preparaba esta clase, yo le digo, Señor, es tan rica tu palabra, hay tanto para hablar, pero yo le digo, dame un enfoque, dame un tema esencial, y este mensaje hoy es para usted, que es la iglesia de Cristo, ¿ok? Entonces dice, oye, tremenda la palabra, Mateo 7:21-23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no puede haber ¿qué? Rebelión, ¿cierto? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la palabra de Dios. Se levantan grandes líderes mundiales, hacen tremendos milagros, ¿sí? Pero su vida, yo no juzgo a nadie, porque el que juzga es Cristo, pero su vida no es de testimonio, ¿cierto? Siguen cayendo en rebelión, porque todo aquel que no hace la voluntad de Dios, que no recibe la palabra, se conforma en un ser rebelde, ¿sí? Yo estudiaba y veía un ejemplo muy claro. Cuando el enemigo fue tirado a la tierra, él tiene poder, ¿sí? Pero el Señor nos dio autoridad. Y ahorita vamos a ver cómo nos la dio a nosotros la iglesia. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres estar en autoridad, tú tienes que estar bajo autoridad. Así opera. Es una regla mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás sometido a Cristo, bajo la autoridad de Cristo, no eres útil para el reino de Dios. El enemigo no va a conocerte a ti. ¿Cuál es la autoridad que tú tienes si tú no estás sometido?